Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo. Una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas, las noticias que afectan directamente su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y durante los próximos 30 minutos los estaré acompañando con un tema que verdaderamente toca no solamente el bolsillo, sino la seguridad alimentaria del país. El consumo de pollo y huevo, que está creciendo y alcanzando niveles récord. Bienvenidos. Comenzamos, esto es Economía y Bolsillo. En esta oportunidad, la noticia tiene que ver con la cifra de consumo de pollo y de huevo, principalmente la de pollo en el país, que se ha convertido en uno de los alimentos o se ha consolidado como uno de los principales alimentos para los colombianos. Estamos hablando de 37 kilogramos al año que se consume cada colombiano en promedio, de acuerdo con las estadísticas del gremio de la industria avícola. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña Gonzalo Moreno. Él es abogado de la Universidad Javeriana, tiene especializaciones, maestrías, estudios también en la Universidad de los Andes y hasta un MBA que precisamente ha dedicado en buena medida a estos temas gremiales y además hoy por hoy es el presidente de FENAVI, que es la Federación Nacional de Avicultores. Doctor Gonzalo Moreno, bienvenido a Economía y Bolsillo. Un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y aquí atentos para hablar de mucho pollo y mucho huevo. Bueno, ¿usted consume huevito diario por lo menos, me imagino? Toca consumir mínimo 2 huevitos al día. Uno ya no es suficiente, toca comer 2 huevos al día. Bueno, saludo a Alejandro Arteaga, periodista económico, nuestro partner aquí en Economía y Bolsillo. Bienvenido, Alejandro. ¿Y usted también su huevito diario o cómo es la cosa? 2 huevitos diarios. Muchas gracias, doctor Moreno. Bienvenido. Muchas Sabroso. gracias, Muy bien. Entremos en materia, doctor Gonzalo Moreno. Hemos llegado a una cifra de 37 kilos de consumo, kilos de pollo por persona. ¿De dónde venimos y qué tan importante es esta cifra para incluso la seguridad alimentaria de la gente? Miren, para que los televidentes se pongan en contexto de por qué es importante esta cifra. El año pasado, cada colombiano se comió 37 kilogramos de carne de pollo y se comió 343 huevos. Hace 20 años, un colombiano se consumía 18 kilogramos de carne de pollo y se consumía 191 huevos. Significa que en 20 años hemos casi que duplicado el tamaño de la industria. Pasamos de producir 1.2 millones de toneladas a producir 3 millones de toneladas entre carne de pollo y huevo. Eso significa que hoy los colombianos se alimentan en promedio en toda la canasta de proteínas, un 60% de esas proteínas vienen del sector avícola. Más o menos unos 67 kilogramos se come un colombiano, 37 de pollo y 20 kilos de huevo. Me llama la atención y ya vamos a hablar del huevo específicamente, pero ya se está acercando esa cifra a que cada colombiano se come todos los días por lo menos un huevo. Pues sí, mire, este año… Al año. Es claro, este año esperábamos cerrar con esa cifra. Nuestras proyecciones en que vamos a cerrar en 360. Me preguntaba un colega suyo, pero eso es muy poquito. Colombia tiene el tercer consumo per cápita de huevo más alto del mundo. El consumo de huevo más alto del mundo es México, con 380 huevos. Le sigue Argentina, más o menos con 362 este año, y después Colombia con 343. ¿Qué tal si comparamos, doctor Gonzalo Moreno, lo que es el consumo de pollo para ir por partes, ir por presas en este caso? ¿Cómo está el consumo de pollo con respecto a otras proteínas como la carne de res y el propio cerdo y hasta el pescado? Pues mire, un colombiano se come 37 kilogramos de carne de pollo, 18 kilogramos de carne de res, 15, 16 kilos de carne de cerdo y más o menos 8 kilos de pescado. ¿Por qué se da esa diferencia entre el consumo de pollo, carne y cerdo?
Pues mire, carne de res era la proteína que consumíamos en Colombia. Nosotros en el año 2005 igualamos el consumo de carne de res con pollo y los duplicamos. Colombia consumía carne de res como un país rico. Usted iba a las plazoletas de comidas de los centros comerciales y la gente que pedía un churrasco y una punta de anca. El mundo consume la carne de res cuando va a restaurantes caros, pide esos cortes, y cuando quiere hacer un asado en la casa, que muchas veces hacen, por ejemplo, los americanos, es hamburguesa. La gente cuando sale de su casa en otras partes del mundo que come pollo. Colombia empieza esa tendencia y hoy en día, por ejemplo, cadena Frisbee es la cadena de restaurantes que más vende en el país, vende pollo. En las casas somos los reyes y fuera de las casas, obviamente, todo ese segmento de asaderos. Antiguamente, en una época, se decía quién pidió pollo porque antes, hace muchos años, más de 20, 25 años, era un lujo tener pollo. Y como vemos con las cifras que nos muestra Gonzalo Moreno, esa circunstancia ha cambiado. Alejandro Arteaga. Doctor Moreno, ese consumo masivo de pollo también podría relacionarse con el poder adquisitivo de las familias, es decir, los estratos bajos, los estratos altos consumen de igual manera pollo, huevo. Esa es una muy buena pregunta. Para usted, digamos, medir en salarios mínimos. Hace 20 años, en el 2005, con un salario mínimo, a usted le alcanzaba para 2.220 huevos. El año pasado, con ese mismo salario mínimo, le alcanza para 2.578 huevos. En el caso de pollo, hace 20 años, en el año 2000, con un salario mínimo, le alcanzaba para 76 kilos de carne de pollo. El año pasado le alcanzaba para 114 kilogramos de carne de pollo. Cada vez es más barato consumir pollo y huevo, pero lamentablemente las personas de estratos bajos, el huevo es la única proteína que pueden acceder, pero no les alcanza para comprar todo lo que ellos quisieran comprar. Los estratos altos en Colombia son los que más consumen proteínas, incluido pollo, incluido huevo. Lamentablemente una persona de estratos bajos va con 2.000 pesos a una tienda y para los 4 huevitos que le alcance, o los 3 o los 5 huevitos, pero tienen ese recurso limitado para hacerlo. Entre más crezcamos en producción, entre más nos volvemos más eficientes, podemos entregarle más pollo y más huevo a los colombianos de alta calidad a un mejor precio. Lo invito, doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, a que veamos la siguiente nota sobre cómo ha venido evolucionando en los últimos años ese consumo de esta proteína avícola, para dimensionar un poco de qué estamos hablando y de cómo se ha reconfigurado el hábito de consumo de los colombianos. Un significativo aumento en el consumo de pollo y huevo se refleja en los hogares colombianos en los últimos años. Las cifras de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, así lo indican. En 2020, cada colombiano en promedio consumía 325 huevos al año. En 2022 pasó a 315 unidades por habitante. Y en 2024 el consumo per cápita llegó a 343 huevos. En cuanto al consumo de pollo, en 2020 era de 34 kilogramos por persona y en 2022 y 2024 llegó a 37 kilos. De acuerdo con el gremio, la demanda de este producto es cubierta por la industria colombiana, que genera cerca de 350.000 empleos, y su producción durante el año pasado llegó a las 2.902.000 toneladas, con más de 18 millones de huevos y 1.821.000 toneladas de pollo, lo que representa alrededor de 29 billones de pesos el valor de dicha producción. Como vemos, es un posicionamiento y un cambio en el hábito. Yo le decía, doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, que antiguamente el dicho popular era ¿quién pidió pollo? Porque era costoso. Alejandro le estaba planteando el tema de los costos de comer pollo. ¿Es más barato comer pollo y huevo que otras proteínas? Sí, son las dos proteínas más baratas, por eso son los reyes de los hogares colombianos y fuera de los hogares. Usted compra un pollo asado y puede con eso alimentar una familia. Usted un domingo al mediodía no quiere cocinar, se va y compra un pollo asado y con eso alimenta a una familia de papá, mamá y 2 hijos. Con ese mismo valor usted vaya y compre un combo de una hamburguesa y le alcanza para 1, máximo para 1,5. El pollo asado se ha vuelto la comida más consumida fuera del hogar de los colombianos.
Y eso va a seguir en la tendencia y a nivel mundial vemos la tendencia que va a continuar. Colombia además tiene una particularidad muy grande y es que nosotros hemos logrado duplicar el tamaño de la industria, todo producción nacional, y ahora estamos llegando al momento que ya no solamente podemos atender el mercado interno, sino estamos empezando a mirar para afuera porque la competitividad de Colombia en la producción avícola la podemos trasladar a los consumidores colombianos y empezar a exportar. Bueno, ya vamos a continuar con el tema del pollo, pero en el caso del consumo de huevo ha habido muchos mitos antiguamente con respecto a la salud. ¿Es saludable comerse al menos un huevo cada día? El huevo es el alimento más completo después de la leche materna. Se ha logrado desmitificar ese tema del colesterol. Pasamos de que era un alimento que decían que era malo para el corazón, después que era un alimento funcional y hoy es un alimento cardioprotector. Muchos que vamos al médico nos dicen tiene que consumir proteína de huevo, proteína de pollo. Y también nos está dando un impulso muy grande todas esas personas deportistas, sobre todo esos muchachos y esas muchachas que van mucho al gimnasio y que les recomiendan comerse 3, 4 huevos y que ojalá a media mañana se coman 100 gramitos de pollo. Eso nos está ayudando mucho en el consumo. ¿Por qué? Porque genera masa muscular, genera proteína. Entonces ya pasamos de ser castigados antes a hoy ser un alimento funcional y cardioprotector. Bueno, me están escribiendo, le cuento, doctor Gonzalo Moreno, que este programa tiene una audiencia muy importante en los 3 departamentos del eje cafetero, Risaralda, Caldas y Quindío, y precisamente de Villa María Caldas me están preguntando lo siguiente: tengo una pequeña granja avícola, pero he tenido dificultades con los altos costos de los insumos, pero también con la posibilidad de ampliar mi negocio porque es costoso el terreno. En segunditos vamos a retomar estas inquietudes después de una pausa para unos mensajes importantes. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores, el gremio que representa a los empresarios del sector avícola, y me estaban preguntando precisamente desde Villa María Caldas sobre los costos de los insumos y también los costos del terreno para poder instalar o ampliar las granjas existentes. Mire, el 70% del costo de producir pollo y huevo es maíz y torta de soya, que es alimento balanceado. Cada una de las aves, las 950 millones de pollitos que nacen al año y 55 millones de ponedoras que nacen al año, se comen 120 gramos de alimento al día. Sin importar el día que sea, necesitan sus 120 gramos de alimento. Tenemos un problema con el tema del suelo y es el tema de los POTs en el ordenamiento del territorio. Los POTs le hace planes de ordenamiento territorial que los definen las alcaldías. Definen los consejos municipales. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque el consejo municipal es el que determina en ese predio se puede realizar una actividad agropecuaria o se puede realizar una actividad de vivienda. Hoy el sector avícola, para que se den una idea a todos los televidentes, está presente en 657 municipios del país. Eso es el 60% de los municipios del país hoy tienen una granja avícola biosegura. ¿Qué es eso? Y eso se une con lo que usted me preguntaba. Lo importante es que las granjas, esos terrenos que tienen, sean granjas avícolas bioseguras certificadas con el ICA para proteger a las aves de enfermedades que pueden traer aves migratorias o aves silvestres. Nosotros tenemos que proteger a nuestras aves para que no les traigan enfermedades. Esa señora que nos escribe que en este momento el mayor patrimonio que ella tiene ni siquiera es su tierra, son sus aves.
Una ponedora levantada, que es decir, 16 semanas. Esto, para la gente que no sabe de esto, desde que la pollita nace hasta que empiece a poner huevos, son 16 semanas. Y pone huevos por 2 años. Caso de pollo, desde que el pollito nace hasta que llega a la planta de beneficio y posteriormente nos lo comemos nosotros, son 40 días. Entonces, esa señora que tiene seguramente una granja de ponedoras, su mayor tesoro son esas aves que ya están levantadas y en promedio una ave vale 25.000 a 30.000 pesos levantada. Entonces, multiplique esa inversión. Entonces, tiene que ser una granja avícola biosegura, la cual usted protege. Tienen que bañarse las personas que van a entrar para que no lleven enfermedades. Nosotros los colombianos y todos los podemos ser portadores de enfermedades en nuestro pelo. Yo tengo poco, pero ustedes que tienen más, se tienen que llegar, bañar, echar champú. Es que usted es la cabeza visible del gremio. Ya tengo cabeza de huevo. Entonces, eso pueden ser portadores de enfermedades. Claro. Entonces, es muy importante proteger esas aves. Es que además, doctor Gonzalo Moreno, los costos, tengo entendido que los costos de producción también dependen de variables externas como puede ser el dólar en su momento. Alejandro Arteaga tiene más inquietudes. Bueno, doctor Moreno, básicamente cuando una familia se va a alimentar de un producto que ya está en su mesa, ignora la procedencia de ese producto. ¿Qué tanto representa la industria colombiana en la producción y el abastecimiento de ese consumo interno, tanto de pollo como de huevo? ¿Y qué tan significativo es eso para la generación de empleo en Colombia? El 100% de los huevos que nos comemos en Colombia son colombianos. Caso de pollo, nosotros producimos 1.9 millones de toneladas de carne de pollo y más o menos llegan 200.000, 250.000 toneladas importadas. Eso es entre el 3 y el 5%. El sector avícola colombiano ha logrado competir de tú a tú con las grandes potencias. Hoy un pollo entero en Colombia es más barato que en Estados Unidos. Ya cuando miramos algunas piezas, las alas son más baratas en Colombia que en Estados Unidos, la pierna pernil es más barata en Estados Unidos que en Colombia, la pechuga es más barata en Colombia, la pasta de pollo es más barata en Estados Unidos. Entonces se abren unas oportunidades. A nosotros en Colombia, ¿qué es lo que nos encanta? La pierna pernil. A alguna gente no le gusta mucho la pechuga, no le gusta mucho las alas. Por eso estamos buscando abrir esos mercados y abrir una gran oportunidad para que dejemos no solamente producir pollo, sino produzcamos piezas de pollo, mandemos en algunos mercados donde les gustan eso. Por ejemplo, en China, que me preguntaban, en China ellos se enloquecen por las garras. Para ellos la garra es como para nosotros decir el muslo. Okay. Los cuartos traseros. No, los cuartos traseros es la pierna pernil. La garra es la garra, literal. La menudencia. La menudencia. Ellos con eso se enloquecen, por eso estamos abriendo ese mercado, porque es un mercado muy importante. En Colombia eso se utiliza, menudencias, o muchas veces se lo dan a las mascotas, pero para China es como si para nosotros fuera un tema como el caviar, para que se hagan un símil de para qué importante es para los chinos eso. Precisamente ya que usted empieza a hablar de mercados internacionales, aquí me están escribiendo también desde Pereira, diciéndome, me he enterado que Colombia ya ha empezado a exportar pollo y huevo a otros mercados. Me interesaría saber cómo hacerlo desde aquí, desde el departamento de Risaralda, en segunditos después de la siguiente pausa. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Seguimos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, hablando de todo lo que está pasando con la industria, con una industria que es fundamental y estratégica para la seguridad alimentaria de nuestra región y del país entero. Y preguntaban aquí desde Risaralda precisamente cómo se hace para exportar pollo y huevo y qué mercados están ya recibiendo estos alimentos.
Mire, Colombia tiene una ventaja muy grande que nosotros no la hemos sabido aprovechar como país y es su ubicación geográfica. Y Colombia, muchos lo ignoran, tiene el mayor puerto que más se mueve en todo el Caribe colombiano, que es Cartagena. Cartagena es un puerto muy importante, pero es un puerto que tiene una capacidad de frío en todo el tema de contenedores. Por el puerto de Cartagena a hoy hemos sacado más de 120 contenedores de huevo para el Caribe. Nosotros ¿En cuánto tiempo? Excúseme. Desde el año pasado. El año pasado empezamos a exportar 120 contenedores. 120 contenedores. El año pasado, 23, produjimos 16.000 millones de huevos. ¿A qué países estamos? Ya les voy a contar un poquito. Entonces, para que entiendan un poquito. De un año al otro crecimos 2.000 millones de huevos en producción. Tenemos una capacidad de exportar 1.000 millones de huevos y empezamos a mandar huevos a Cuba, Aruba, Curazao. Esas islas del Caribe antes eran atendidas por Estados Unidos. Estados Unidos produce mucho más costoso que nosotros huevo, pero Estados Unidos tiene un problema sanitario en este momento. Es una oportunidad para Colombia que estamos aprovechando, estamos trabajando de la mano con el ICA, con el INVIMA, para abrir precisamente esos mercados en los cuales estamos muy cerca. Es más cerca Cartagena, Aruba, Cartagena, Curazao, que Cartagena, San Andrés. Imagínese. Entonces, a nosotros se nos olvida eso, pero ahí hay un mercado muy interesante, sobre todo, no solamente de las personas que viven en la isla, sino el turismo que llega. Claro. Entonces, estamos atendiendo esos mercados, vamos a seguir creciendo. Ahora les cuento unas buenas noticias que les tenemos. Una última pregunta que tiene Alejandro Arteaga. No, doctor Moreno, quedaba pendiente el tema de la generación de empleo. ¿Qué tan impactante es, digamos, la industria en la generación de empleo y en qué regiones particularmente? Muchas gracias por esa pregunta. El sector avícola colombiano genera 350.000 empleos en todo el país. Y lo más importante, empleo formal. El sector agropecuario colombiano tiene un problema de informalidad. 8 de cada 10 trabajadores del agro son informales, 6 de cada 10 trabajadores del país en general son informales. Nuestro sector son formales por una razón: producimos bienes exentos. ¿Qué es eso en español? Pollo y huevo, tarifa cero al final, pero hay unos IVAs que están en la cadena. A usted le devuelven los IVAs en la cadena a la DIAN, pero la DIAN entra y revisa todo el tema de pago de impuesto de renta, pago de las obligaciones financieras, pago también de seguridad social de los trabajadores. Por eso no solamente somos formales en materia tributaria, sino en materia laboral, en materia sanitaria y en materia ambiental. Pues doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, este tema tiene mucha tela de dónde cortar y lastimosamente el tiempo es limitado, pero lo voy a comprometer aquí al aire, especialmente con la teleaudiencia del Eje Cafetero, para que más adelante grabemos un segundo programa y contemos todas esas novedades y cómo marcha la estrategia de estimular el consumo interno y también exportar pollo y huevo hacia otros mercados. Claro que sí, los invito a todos a que coman mucho pollo, mucho huevo. Acabamos de lanzar una campaña muy linda de pollo en la cual mostramos el arraigo que tiene el pollo en las regiones del país. Colombia es un país de regiones, Colombia es un país muy diverso y el pollo se está volviendo en el protagonista del plato de los colombianos. Entonces, el llamado es mucho pollo y seguir consumiendo huevo. Y una cosita que no me ha preguntado, después de pandemia pasó un fenómeno con el arroz con huevo que no veíamos. El arroz con huevo hoy en día es el plato preferido por los colombianos y eso nos hace muy raros. A la gente de otras partes del mundo le dicen: ¿y ustedes comen huevo? Y sí, en la noche comemos huevo y con arroz. Yo tengo 2 niños pequeños de 9 y 6 años y en la noche, cuando no quieren comer, que no, que esa comida que no me gusta, ¿quiere un huevito frito con arroz? Sí, papá. ¿Quiere unos huevos revueltos con arroz? Sí. Eso nos hace únicos. ¿A usted le gusta blandito o duro el huevo? A mí me gusta el blandito, Blandito, la verdad. sí, que el arroz se moje Sí. con la yema y tal. Pero venga, Pues, le cuento algo sobre eso y qué pena extenderme. Tranquilo. En mi casa, mi esposa es de la costa y hay una discusión de cómo se prepara el arroz con huevo. Ella pone el arroz, lo mezcla los huevos y lo echa directamente y lo mezcla todo. Para mí debe ser el arroz y el huevo frito encima blandito. Entonces mire que dependiendo de la zona del país,
se prepara ese arroz con huevo diferente. Delicioso, y hay múltiples recetas. Gracias, doctor Gonzalo Moreno, gracias, Alejandro Arteaga, y a ustedes, televidentes, los invitamos a seguir compartiendo este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.